Buen día, ya son las 8 de la mañana. Vamos a empezar con la sesión del día de hoy. El título de la sesión es Alergia y COVID-19 y en esta ocasión mi asesor fue la doctora Rosa Laura Virginia Villarreal. Entonces vamos a empezar con la sesión. Ya hemos visto últimamente en varias sesiones pues mucho sobre coronavirus, entonces voy a intentar no detenerme en mucho de esto. Los coronavirus son virus encapsulados que tienen ARN positivo monocatenario y que pertenecen a la familia Coronavirinae. A su familia Coronavirinae, que pertenece al orden de los nidovirales. Los nidovirales son un grupo de virus que todos tienen ARN en sentido positivo. Por lo tanto, es idéntico al ARN mensajero de una célula eucariota y por lo tanto puede usar una buena parte de la maquinaria de la célula de nosotros los mamíferos para poder reproducirse. Los coronavirus afectan a muchos animales, pero principalmente afectan a mamíferos. Y solamente 7 son capaces de causar enfermedad en humanos. Y esto los vamos a dividir en dos grupos, en los que son de patogenicidad alta y los que son de patogenicidad baja. De los que son de patogenicidad baja son estos 4 que tenemos aquí, que se conocen como causantes de síndrome respiratorio agudo no grave, o SARS-CoV. Y estos son el 229E, el NL63, OC43 y HKU1. Y los 3 que son zoonóticos y son altamente patogénicos ya han emergido en los últimos años. Son el SARS-CoV-1, que se identificó en noviembre del 2002, el MERS-CoV, que en junio del 2012, y recientemente el SARS-CoV-2, en diciembre del 2019. Todos estos pertenecen a los betacoronavirus. Como ya hemos visto también, pues los coronavirus se darían este nombre por la forma en la que sus proteínas forman esta corona. Estos van a identificar a un grupo de receptores, entre ellos al AC2, del receptor de angiotensina 2, y también van a identificar al TMM-PRSS2, que es la proteasa transmembrana de tipo serina 2. Al identificar estos dos receptores, va a introducirse a la célula, va a liberar su ARN y, como habíamos mencionado, como es de sentido positivo, se puede leer inmediatamente en los ribosomas y se pueden empezar a replicar la transcriptasa viral. Esta va a ser la que finalmente va a ser las proteínas del virus y la que va a replicar el ADN. El ADN y las proteínas se van a expresar en el retículo endoplásmico y es en el aparato de Golgi donde se va a formar finalmente el virus y va a ser pues, expulsado por medio de vesículas. Entonces, vamos a ver 3 apartados en esta sesión que tienen que ver con alergia. Vamos a ver primero en pacientes con enfermedades alérgicas, después vamos a hablar con medicamentos de uso frecuentes en COVID-19 y finalmente vamos a tener un apartado en vacunas. Entonces, vamos a hablar primero de los pacientes alérgicos en general. Y para empezar, vamos a hablar de un artículo que se publicó por nosotros aquí en el CRAIC. Y este se publicó en enero de este año y es un estudio que busca identificar el impacto que tiene la pandemia de COVID-19 en las enfermedades alérgicas. Esto es un estudio transversal que se hizo del 1 al 15 de abril del año pasado, cuando apenas estamos empezando con las medidas de la pandemia, y se hizo medida de encuesta por Google Docs. Se envió esto a pues, un grupo grande de personas. Al final de muestra hubo más de 4,000 pacientes y se intentó identificar por medio de 2 encuestas, una que es el IESR, que mide estrés postraumático, y el otro el PHQ-9, que mide ansiedad y estrés. Estas dos encuestas finalmente se compararon entre grupos que tuvieran alergia respiratoria y grupos controles, en donde podemos ver que pues, la media de resultados era mayor en los pacientes que tenían alergia respiratoria que en el grupo control, y de igual manera para cada una de las 2 encuestas. Aquí abajito tenemos la encuesta ISR, se divide en apartados y nos da 3 apartados que son en cuanto a intrusión, evitamiento e hiperexcitabilidad. Y también en estos 3 apartados, los pacientes que tenían alergia respiratoria pues tenían resultados más altos que los pacientes que no la tenían. Después hizo un subanálisis de los pacientes que tenían alergia en general. Se dividió en alergias no respiratorias, como urticaria, alergia a alimentos, dermatitis atópica y alergia a medicamentos, y alergia respiratoria como asma y rinitis alérgica, de los cuales rinitis alérgica era la mayoría.
Y pues de igual manera se hicieron el subanálisis de grupos y se encontró que los pacientes que tenían la alergia respiratoria tenían resultados más altos que los pacientes que no la tenían. Y esto fue tanto como para cada uno de los dos test, como para cada uno de los apartados del IESR. Y con esto se concluyó que pues, la población alérgica podía tener pues, mayor probabilidad de tener estrés que la población no alérgica. Pues bueno, vamos a hablar un poquito sobre pues, de cómo se fue evolucionando el conocimiento pues, de las enfermedades alérgicas en cuanto al coronavirus. Desde el principio era evidente que las enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica y cardiopatías ponían en mayor riesgo a los pacientes. Inicialmente también se agregaron en este grupo el asma y las inmunodeficiencias, y esto fue más como pues como por sentido común, ya que pues, se pensaba que pues, tenemos una enfermedad de base pulmonar y tenemos una enfermedad que está causando un problema pulmonar, seguramente va a haber más problema en los pacientes que ya tenían algo subyacente. Pero poquito a poquito ha ido cambiando esto. Uno de los primeros estudios que encontraron la asociación entre enfermedades pulmonares fue este que se publicó en Wuhan, China. Fue una serie de casos de 191 pacientes pues para comparar a los pacientes que sobrevivieron contra los que no sobrevivieron. Y empezaron a buscar algunas pues, asociaciones. Este estudio, pues cabe mencionar que fue de los primeros que hicieron de este tipo de supervivencia, que la muestra pues era pequeña y que en los pacientes que tenían enfermedades pulmonares crónicas, principalmente era esto EPOC. Se englobó también aquí asma, pero realmente todos los pacientes tenían EPOC. Y fue una de las primeras formas en las que pudimos ver que había, bueno, que se empezó a aparentar que había algo en cuanto a enfermedades respiratorias y predisposición al COVID. Pero poquito a poquito iba cambiando esto. Al momento parece que únicamente los pacientes que tienen un asma que está mal controlada o grave son los que están en mayor riesgo de COVID-19. Y esto lo mencionan, pues, primero aquí lo voy a poner en cuanto al CDC, pero más adelante vamos a hablar también en cuanto a algunas guías y algunos comunicados de asociaciones importantes. Entonces, en cuanto al tratamiento del asma, pues también empezó un miedo en cuanto a que los esteroides sistémicos o los esteroides inhalados podían poner a los pacientes en más susceptibilidad de una enfermedad más grave. Y aunque tenemos cierta evidencia, realmente no tenemos una evidencia directa de esto. Pero lo que sí hemos visto es que se encuentran beneficios de los glucocorticoides orales en adultos en algunas condiciones particulares, como el síndrome de dificultad respiratoria aguda o la tormenta de citocinas. Entonces vamos a hablar un poquito también de esta evidencia indirecta. Esto es uno de los estudios primeros que se hicieron para ver el efecto de los esteroides en el síndrome de dificultad respiratoria aguda por COVID. Esto es un estudio clínico aleatorizado que intentó buscar la respuesta a esteroides. Y lo que hicieron fue comparar a los grupos de pacientes que tenían dexametasona contra un grupo control y vieron pues la probabilidad de algunos eventos. Casi todos esos eventos eran en cuanto a mortalidad o hospitalización o intubación. Y aquí empezamos a notar que pues todos los pacientes que estaban del grupo de dexametasona tenían un mejor pronóstico en cuanto a que menor mortalidad, menor hospitalización, menos ventilación mecánica y más días libres de ventilación después de que se extuban. Y esto fue lo que empezó a apuntar a que los esteroides sistémicos pueden ser útiles en este grupo de pacientes con enfermedad pulmonar grave. También en este estudio podemos ver pues que los pacientes que estaban con dexametasona tenían una mayor supervivencia que los pacientes control. En cuanto a otras formas en las que también se está recomendado que se usen los esteroides sistémicos, son cuando tenemos un síndrome hiperinflamatorio sistémico. Recordemos que el COVID-19 pues, va a tener varias etapas. No todos los pacientes alcanzan las 3 etapas, pero existen 3 etapas de la enfermedad. Tenemos una etapa inicial en la que va a haber únicamente síntomas inespecíficos, malestar, fiebre, puede haber un poquillo de tos intermitente, malestar, y es cuando tenemos el inicio de la replicación viral. En este momento también va a haber linfopenia y pues va a ser cuando vamos a tener el inicio de la actividad pues antiviral, sobre todo por medio de los interferones. Después tenemos la etapa 2, que es la etapa pulmonar. Esta es la etapa en la que los pacientes empiezan ahora sí con la disnea, la dificultad respiratoria, la hipoxemia, y empieza a haber ya normalidades en la radiografía de tórax.
Esta la vamos a dividir en dos fases, en la fase 2A cuando no hay hipoxemia y fase 2B cuando hay hipoxemia. Y finalmente la etapa 3, que es el estado ahora sí hiperinflamatorio, que aquí es cuando ya tenemos el síndrome de dificultad respiratoria, cuando tenemos choque, cuando tenemos pues ya este estado proinflamatorio. Y también tendemos a tener en esta como marcadores alguna elevación de algunos reactantes de fase aguda, como PCR, DHR, dímero D, interleucina 6 y ferritina. Los esteroides sistémicos parece que ayudan a partir de la etapa 2B hacia adelante, por lo que es cuando están indicados de usarse en este grupo de pacientes. También algunos otros medicamentos que se usan como pues, inmunomoduladores, sobre todo anticitocinas como tislelizumab o anakinra, están indicados en estas etapas del paciente. Entonces, ahora sí vamos a hablar sobre lo que nos recomiendan las guías más recientes en cuanto ya sea o la guía tal cual o comunicados. Y vamos a empezar con lo que nos menciona Gina. Gina nos menciona que los pacientes que tienen asma no están en más riesgo de infección por COVID. Y esto es porque pues, el distanciamiento social ha hecho que haya disminución de infecciones. Y esto no solamente infecciones como COVID, sino que también ha habido menor influenza u otras enfermedades respiratorias que en años previos. Los pacientes con asma, a excepción de los que están fuera de control, no tienen mayor riesgo de muerte por COVID. También es importante que excepto es una excepción para los pacientes que estuvieron tratados recientemente con esteroides orales. De nuevo, estos serían los pacientes que están con mal control. Los pacientes deben de continuar el tratamiento prescrito para el asma y principalmente deben de usar esteroides inhalados. Se debe considerar el uso de biológicos en pacientes que están usando esteroides orales y esto para intentar mejorar el control. Se deben de evitar nebulizaciones y espirometrías en pacientes que tengan una sospecha o que tengamos una confirmación de COVID-19. Se debe recordar a los pacientes sobre la importancia de la vacunación contra la influenza estacional y de igual manera recomendar la vacuna contra el COVID-19 en los pacientes que tengan asma, únicamente con algunas precauciones que vamos a ver un poquito más adelante. Otra asociación importante en cuanto a asma es la BTS. Este ha sido un comunicado en noviembre también del año pasado y más o menos nos menciona lo mismo, que no hay ni aumento de riesgo de hospitalización ni peor pronóstico en los pacientes que tengan asma, que el SARS-CoV-2 rara vez se asocia a broncoespasmo y que es difícil que vaya a causar exacerbaciones del asma, que no hay evidencia de que los esteroides inhalados aumenten el riesgo de padecer COVID-19 y por lo que lo debemos usar con tranquilidad, que los pacientes que tienen asma grave deben de buscar controlar su asma y que no debe haber cambios en cuanto ni al tratamiento para las exacerbaciones ni en cuanto al tratamiento de control del asma. Se debe seguir como se ha hecho hasta antes de la pandemia. También el año pasado, a finales del año pasado, salió la GEMA 5.0 y aquí también hubo algunas recomendaciones, la mayoría son muy similares, lo mismo de que no tienen mayor probabilidad de desarrollar ni de padecer por COVID-19, que la muestra de los pacientes que tienen enfermedades alérgicas y la evolución clínica es similar a los pacientes no alérgicos. De igual manera recomiendan no usar ni nebulizaciones, pero también ellos agregan tampoco usar ventilación invasiva de una sola rama y sin filtro en pacientes que tengan diagnóstico de COVID-19. Que no hay evidencia de que el tratamiento del asma peore la evolución. Y aunque no exista al momento una evidencia firme ni experiencia clínica verdadera, parece que hay seguridad en cuanto a los fármacos biológicos en asma grave no controlan COVID-19 y se debe de todos modos individualizar el caso los pacientes que requieren este tipo de tratamiento. Aparte de esto, nos dan una tabla en la que vienen algunas interacciones medicamentosas en cuanto a medicamentos de uso común en el asma y medicamentos de uso común en el COVID-19. Y nos van a dividir en cuanto a colores. El color verde serían pacientes que no tienen ninguna interacción medicamentosa entre estos. Los amarillos también son interacciones que son tan leves que no ocupan monitorizarse. Pero el color rojo serían aquellos medicamentos en los que es necesario hacer alguna monitorización cuando se usan en conjunto. Prácticamente todas las interacciones van a ser entre antivirales como el liponavir y el ritonavir con medicamentos del asma. En cuanto a los medicamentos beta-agonistas, algunos de ellos, como el formoterol y el salmeterol, van a tener prolongación del intervalo QT y esto se debe monitorizar o se debe intentar cambiar en caso de que sea posible. Y para los esteroides, no va a haber problemas en cuanto a intercambio de QT, pero sí va a haber un aumento de los efectos adversos por el uso del esteroide. Y esto va a ser para prácticamente todos los esteroides, como podemos ver aquí. Finalmente, la citromicina, también en conjunto con los antivirales, puede aumentar el periodo QT.
Y la hidroxicloroquina junto con la aritromicina también puede haber una interacción en cuanto a la elevación de la prolongación del intervalo QT. En cuanto a otras enfermedades alérgicas, nos vamos a guiar un poquito en este artículo que se publicó en septiembre del año pasado, que es en cuanto al manejo de los pacientes con enfermedades alérgicas en Asia. Esto intentó hacer un consenso de cómo manejar a la población alérgica durante esta pandemia y hacer recomendaciones también hacia el personal de la salud. Entonces, en cuanto al riesgo de la infección, como ya hemos mencionado, no parece que la población alérgica tenga más riesgo, y en cuanto a gravedad, también parece que no hay más gravedad o mortalidad en este grupo de población. Pero de todos modos hay algunas medidas particulares que hay que tomar en cuenta. En cuanto a inmunoterapia, primero, únicamente deben entrar al consultorio los pacientes que tengan una temperatura normal y que tengan una mascarilla. En algunos centros de China se menciona que recomiendan usar que el equipo médico use equipo protector con mascarilla N95, gogles y careta, pero esto es como que más de algunos centros en particular, no es algo que sea generalizado. En caso de diagnóstico de COVID-19, pues es importante que suspendamos la inmunoterapia hasta que se resuelva la infección, y ellos mencionan que hasta que tengamos resultados negativos, pero adelante vamos a ver un poquito más en cuanto a esto. Valorar el beneficio de reiniciar inmunoterapia después de que se suspendió por el COVID. Y esto va a depender de si estamos en una fase de inducción, pues hay que ver si cuando ya podamos volver a dar la inmunoterapia al paciente, ver si valorar suspender por si va a tener que tener visitas muy frecuentes, o valorar para otro momento de la vida que no estemos en pandemia. En cuanto a fase de mantenimiento, mencionan que es recomendable que se mantenga, únicamente que se ajusten las dosis de protocolo para que el paciente no tenga que ir tan frecuente a la consulta. Y en cuanto a inmunoterapia sublingual, mencionan que se puede continuar sin interrupciones. Ellos recomiendan que los centros de alergia tengan la opción de una consulta en línea y envío de inmunoterapia por paquetería, para reducir la exposición de los pacientes en la pandemia. También hay algunas otras recomendaciones para otros, por ejemplo, asma. Esto es continuar tratamiento, evitar nebulizaciones, como lo habíamos dicho ya, posponer las consultas presenciales si el paciente se encuentra controlado, y intentar hacer ya sea que visitas más espaciadas o visitas virtuales. Intentar reducir el uso de glucocorticoides sistémicos dentro de lo posible, mantener el estado óptimo de control y limitar el uso de la espirometría únicamente a situaciones en las que el resultado de la espirometría en realidad va a ser un cambio inmediato en el tratamiento del paciente. Para rinitis alérgica no hay recomendaciones específicas, pero como sabemos que cuando tenemos una rinitis alérgica que está mejor controlada, tiende a haber también un mejor control del asma. La recomendación en cuanto a esto es que tengamos la rinitis alérgica tan controlada como se pueda, y si el paciente no tiene datos de que tenga la rinitis fuera de control o síntomas muy persistentes que interrumpan su vida, intentemos tener consultas virtuales. En cuanto a la dermatitis atópica, hay que enfatizar el tratamiento tópico con humectación y inmunosupresores tópicos. Y pues aunque es poco probable que algunos inmunosupresores como el dupilumab aumenten el riesgo de COVID, por eso no se recomienda suspender el tratamiento cuando se encuentren con este grupo de medicamentos. En cuanto a la urticaria crónica, como es una enfermedad que no pone en peligro la vida, pues se recomienda que los pacientes, ya sea que pospongan la cita o la prolonguemos lo más que se pueda. Y únicamente tengamos consulta presencial cuando tengamos un deterioro muy importante en la calidad de vida de los pacientes por urticaria. Algo que sí debemos de estar bien seguros siempre es que realmente tengamos una urticaria crónica y no estemos teniendo síntomas de anafilaxia. Entonces, hacer una mención a que solamente verifiquemos esto antes de continuar con las visitas virtuales. Cuando tengamos alergias a medicamentos, pues el evento agudo se trata como antes de la pandemia, y el abordaje de la alergia se va a tener que posponer siempre y cuando el medicamento no se necesite usar en ese momento. Si el medicamento de verdad es absolutamente necesario, en ese momento sí se pueden hacer pruebas cutáneas y reto. De igual manera, si es necesario en ese momento, se puede hacer la desensibilización, siempre y cuando se haga con medidas de precaución. En cuanto al uso de biológicos, no parece que haya evidencia de que el uso de los medicamentos, de los biológicos que nosotros usamos para nuestras enfermedades como anti-L4, IL5 o anti-IgE, induzcan una inmunosupresión que pueda aumentar el riesgo de COVID.
por lo que en general no hay necesidad de suspender ni de reducir la dosis de manera profiláctica en pacientes que sí tienen una indicación clara de este grupo de medicamentos. Lo que recomiendan es que si el paciente llega a tener COVID y está con tratamiento biológico y sus síntomas son leves, que el paciente continúe el tratamiento sin cambios. Pero en cambio, si tenemos un paciente con COVID-19 que desarrolla síntomas graves, en este caso, ahora sí pospongamos la aplicación del medicamento hasta que tengamos una recuperación completa. En cuanto a la inmunoterapia, vamos a hablar de este otro artículo que habla específicamente de la inmunoterapia y está hecho por Aria Ileaki. En cuanto a las conclusiones importantes es que al compararlo con lo que hemos visto de la inmunoterapia con algunas otras infecciones virales, parece que la inmunoterapia es segura aunque se esté administrando en periodos con virus, por ejemplo, en pacientes que tienen influenza o VIH, en lo que la seguridad y la eficacia de la inmunoterapia pues es adecuada. También no parece que haya diferencia de gravedad de la infección en el grupo de pacientes que tienen infección por coronavirus y en el grupo de pacientes con infección por coronavirus que tengan o no tengan inmunoterapia. Entonces, lo que se recomiendan por parte de ellos es que puede iniciarse o puede continuarse una vez que el paciente, si la tuvo, que ya se encuentre sin síntomas, o si no la ha tenido pero tuvo una exposición, la pospongamos hasta 14 días después de que hubo esa exposición o ese contacto. Cuando en caso de que tengamos el caso confirmado, en ese momento se debe suspender y se debe suspender hasta que se haya resuelto por completo los síntomas. Y este es independiente de si tenemos una infección leve o una infección grave. Se debe suspender hasta que los síntomas se hayan resuelto por completo. Y las que no se recomienda que se suspenda absolutamente por completo, en la que únicamente sería recomendable ampliar los intervalos de la fase de mantenimiento o de la fase de inducción, sería cuando tenemos una alergia peligrosa como es la alergia a venenos de insecto. Entonces, vamos a hablar del siguiente apartado. Este va a ser alergia a medicamentos que se usan de manera frecuente para el COVID-19. Y pues bueno, sabemos que al momento todavía no tenemos un tratamiento específico para esta enfermedad, entonces pues el tratamiento se basa en tratar los síntomas y pues un tratamiento de soporte. Para clasificar de alguna manera, lo clasificamos los medicamentos en cuanto a la fase de la enfermedad que se usen. Y vamos a tener estas 4 fases. Una fase de neumonía viral en la que vamos a usar principalmente antivirales e inmunomoduladores. Una fase de síndrome de activación de macrófago y tormenta de citocinas, cuando vamos a usar medicamentos anticitocinas y antiinflamatorios. Una fase de síndrome de distrés respiratorio agudo en la que vamos a usar principalmente antiinflamatorios. Y una coagulopatía cuando vamos a usar antiagregantes y anticoagulantes. Entonces, esto es, como podemos ver, un gran número de medicamentos que se llegan a usar para cuando tenemos COVID-19. Y esto hace que las reacciones de hipersensibilidad sean muy variadas, muy heterogéneas, ya que pues tiende a haber como que cierta relación entre el grupo de medicamentos que usamos y las reacciones que vamos a tener en nuestros pacientes. Aparte de que pues la enfermedad por sí sola es conocida como capaz de causar algunas manifestaciones cutáneas. Entonces, para hacerlo un poquito más sencillo, lo que intenté hacer fue ponerlo con código de color. Entonces, vamos a verlo cuando tengamos de color gris, vamos a tener reacciones de hipersensibilidad tardía leves. Cuando tengamos de color verde, reacciones de hipersensibilidad inmediata que también son leves. Y de color rojo marqué únicamente cuando tenemos una reacción grave, cuando sea frecuente una reacción grave, ya sea inmediata o tardía. En cuanto a los antivirales, podemos ver que prácticamente todas van a ser reacciones de hipersensibilidad tardía leves. Llega a haber algo con la ribavirina, algunas reacciones de hipersensibilidad inmediata, pero principalmente en general son reacciones de hipersensibilidad tardía. Esto, la diferencia es en el oseltamivir, en el que se han encontrado principalmente reacciones graves como anafilaxia, síndrome de Stevens-Johnson, sonoclisis epidérmica tóxica. En cuanto a fármacos inmunomoduladores, la mayoría van a tener reacciones de hipersensibilidad tardía, como la acitromicina, la hidroxicloroquina, la uranofin, que se usa, es un medicamento al igual que la hidroxicloroquina para enfermedades reumáticas. Al momento no ha tenido ninguna reacción de hipersensibilidad. Y los interferones se asocian más a reacciones de hipersensibilidad inmediata. Generalmente son leves, urticaria, reacción local, eritema, pero sí ha habido casos de anafilaxia por interferones, entonces es algo que también debemos de tener en cuenta. En cuanto a ivermectina,
está asociado prácticamente a puros scans, generalmente DRES, Steven Johnson o necrólisis epidérmica tóxica. En cuanto a los medicamentos anticitocinas, sí son bastante variables. Los medicamentos como tocilizumab se han encontrado enfermedades de todo, pero generalmente son graves o ya sean inmediatas o tardías, como anafilaxia DRES-HEP y Steven Johnson. La anakinras se ha encontrado principalmente reacciones de hipersensibilidad inmediata, y para todos los inhibidores del JAK, en general hay reacciones de hipersensibilidad tardía leves. La mayoría de ellos puro rash morbilliforme, pústulas o cosas de este tipo. Para ciclosporina principalmente hemos tenido anafilaxia. Para medicamentos inmunosupresores, específicamente para glucocorticoides, únicamente reacciones de hipersensibilidad tardía. Para colchicina tendemos a tener reacciones graves como anafilaxia o DRES. Para eculizumab también tenemos reacciones inmediatas, y estas son ya sean como rash o como anafilaxia. Y para los medicamentos anticoagulantes, en la mayoría tenemos reacciones de hipersensibilidad tardía, pero también tenemos algunas que son graves de ellos. Entonces es importante cuando indiquemos alguno de estos medicamentos sepamos el tipo de manifestaciones que es común encontrar en ellos. Y pues bueno, vamos a pasar a nuestro tercer apartado, que va a ser el de alergia a vacunas. Para esto hay que recordar que pues existen una gran cantidad de vacunas que están en desarrollo. Al momento pues se están usando algunas más que otras, principalmente ARN mensajero, pues, pero sabemos que hay algunos de vectores virales que están por ahí también. Pero existen muchas que están en desarrollo y que podrían salir al mercado en los próximos meses. Estos son los 8 principales tipos de vacunas que están en estudio en este momento. La única que se sale un poquito de lo común es la de bacterias vivas atenuadas, que en este caso sería la BCG, que se está haciendo estudios con la hipótesis de que los pacientes que tienen la vacunación con BCG tienden a tener una respuesta más importante celular y que tienden a tener enfermedades respiratorias menos intensas. Y es por eso por lo que se está haciendo en particular esta vacuna como para parte del tratamiento de coronavirus. Es la única que es inespecífica, fuera de ahí el resto son específicas. Y pues la mayoría, bueno, tenemos de ARN mensajero como la de Pfizer y Moderna, que son las que ahorita han causado pues más estudios por parte de alergia. Hay algunos de ADN, de virus vivos inactivados, tenemos los de bacterias virales, de subunidades, las nanovacunas. Y las que también se salen un poquito de lo común son las partículas virales de virus, estas que se hacen a base de plantas, y que pues todavía no sabemos qué tipo de reacciones puede haber con ellas. Entonces, para las vacunas que más han causado ahorita estudio han sido las de Pfizer y la de Moderna. Entonces vamos a hablar de lo que ha mencionado la CDC hasta el momento y lo que ha publicado. Tenemos ahorita 2 puntos de corte. Para la de Moderna el 10 de enero del 2021 y para la de Pfizer el 12 de diciembre del 2020. Para este momento, para la vacuna de Moderna, teníamos 4 millones de vacunas. En este momento se habían pasado 1.266 efectos adversos, los que nos da una tasa de efectos adversos baja, que es de 0.03%. Únicamente 10 anafilaxias, los que nos da una tasa de 2.5 casos por millón. De estas 10 anafilaxias, 9 pacientes tenían ya una historia de alergia y 5 de ellos tenían una historia de anafilaxia previa. Ahorita vamos a ver el desglose de los pacientes para que podamos identificar algunas características importantes. De estos pacientes, 8 se fueron a casa y 2 no sabemos qué pasó con ellos. Y la media de inicio de síntomas para esta vacuna fue de 7.5 minutos, como menor 1 minuto y máximo 45 minutos. Para la vacuna de Pfizer, el punto de corte fue un poquito antes, entonces había menos vacunas. Al momento se han aplicado 1.893.000 vacunas en Estados Unidos. Aunque eran entonces mucho menos vacunas, había más efectos adversos, 4.393 efectos adversos, de los cuales nos daba un 0.2%, que era pues bastante mayor a la que teníamos con la vacuna de Moderna. 21 casos de anafilaxia, que nos daba una tasa de 11.1 casos por millón. De estos 21 pacientes, 17 ya tenían historia de alergia, 7 tenían historia de anafilaxia ante alguna cosa, y de estos 21, 20 fueron a casa y ninguno no sabemos qué sucedió con él. Y la media de inicio de los síntomas fue un poquito después, que nos da de 13 minutos, que fue tan pronto como 1 minuto y tan lejos como 150 minutos. Entonces vamos a hablar un poquito de cada una de estas poblaciones para poder ver algunas características que nos van a hacer, que nos explican
por qué estamos haciendo las recomendaciones como las estamos haciendo. Entonces, esta es primero lo de la vacuna de Moderna, son los 10 pacientes que mencionamos, todos ellos adultos, todos ellos mujeres, entre 30 y 60 años. Como hemos mencionado, la mayoría de estos pacientes tenían antecedente de alergia. La mayoría de estas eran a medicamentos, prácticamente no había ninguna a otra cosa. 5 de ellos tenían una reacción previa de anafilaxia. Tenemos una penicilina, dos que no especificaron, uno a medios de contraste y uno a gadolínio. El inicio de todos ellos fue rápido, como vimos tenemos el mínimo de 1 minuto y el máximo de 45 minutos. Y los signos clínicos que tuvimos en la mayoría de los pacientes, casi todos tuvieron síntomas cutáneos y la mayoría de ellos también tuvieron síntomas respiratorios agregados. En todos ellos se aplicó adrenalina y todos ellos se recuperaron, fuera de los que no sabemos qué fue lo que pasó. Para la vacuna de Pfizer tenemos 2 tablas, esta y esta, ya que recordemos que eran pues, un grupo más grande de pacientes. La edad era más o menos la misma. En este grupo de Pfizer ya tenemos algunos pacientes masculinos, tenemos aquí uno y en la segunda parte tenemos otro por acá, pero aún así tienden a ser la mayoría mujeres. En cuanto al patrón de alergia que teníamos en estos pacientes era un poquito más variado. Los que tenemos para Moderna eran, como vimos, principalmente medicamentos, pero aquí ya había alergias a otro tipo, como por ejemplo a alimentos, frutas, igual tenemos contraste, alergia a piquetes de insecto, entonces estaba un poquito más variado la población alérgica. Algo de lo importante es que de los pacientes que tuvieron anafilaxia, bueno, de estos pacientes que tuvieron anafilaxia, ya había 2 pacientes que tenían anafilaxia a una vacuna. Este de aquí que tenía alergia a la vacuna de la rabia y este paciente de acá que había tenido también una reacción de anafilaxia a la vacuna de la influenza. Fuera de ahí teníamos uno con alergia a sulfas y uno que tuvo con una medusa. El inicio de los síntomas fue desde los 2 minutos como mencionamos y el más largo de 150 que está por acá. Y los síntomas fueron muy similares, la mayoría de ellos fueron cutáneos, pero también tuvimos algunos que fueron respiratorios. En cuanto a la administración de adrenalina, en esta primera parte todos lo tuvieron, pero en la segunda parte tenemos 2 pacientes que no se le aplicó adrenalina. Y tenemos todos los pacientes que se fueron a casa, a excepción del paciente que no sabemos qué fue lo que pasó con él. Ya con esto vamos a poder entender un poquito más por qué fue una de las recomendaciones que se están haciendo al momento. Pero primero quiero hablar un poquito sobre este artículo que se publicó por la doctora Mariana Castells. De esto lo vimos en la sesión de lunes, entonces tampoco voy a entrar mucho en detalle, únicamente como para agarrar lo importante y recordarlo. Las reacciones van a ser ya sean inmediatas o tardías. De las inmediatas van a ser mediadas por IgE, no mediadas por IgE, o puede haber también un apartado que es muy inmune. Lo importante que debemos de hacer cuando tenemos una reacción inmediata por este tipo de vacunas es reconocer el cuadro clínico del paciente y darle un tratamiento oportuno. Si tenemos un paciente con cuadro de anafilaxia, pues tratarlo como tal. Después de eso, hacer una historia clínica detallada y valorar la causalidad de las vacunas en cuanto de esta reacción. Si es necesario hacer estudios de laboratorio, recordemos que tenemos marcadores como la triptasa para anafilaxia, pero también tenemos marcadores como el complemento para reacciones que no son mediadas por IgE. Ya que hicimos todo esto, hay que evaluar el mecanismo subyacente que fue el causante de esta reacción y esto nos va a permitir hacer una recomendación adecuada para el futuro manejo de este paciente. Al momento, pues uno de los culpables principales que se están identificando es el polietilenglicol, ya que se encuentra pues, en ambas vacunas como parte del estabilizador. Y pues todavía no sabemos bien cómo funciona. Sabemos que es una molécula lo suficientemente grande como para poder causar reconocimiento por inmunoglobulinas, pero también sabemos que es posible que cause activación directa de complemento o de los mastocitos, por lo que no sabemos aún cómo funciona bien las reacciones de este tipo. Pero sabemos que pueden ser, como mencionamos, mediadas por IgE o no mediadas por IgE. Y los marcadores que vamos a tener, como mencionamos ya, tenemos la triptasa para cuando es mediada por IgE y podemos usar la disminución de los niveles del complemento o la aproximación de C5A cuando tenemos una reacción no mediada por IgE. También tenemos aquí una lista grande de las vacunas que tienen, del lado izquierdo, las vacunas que tienen polietilenglicol o polisorbato, que podemos ver son una gran cantidad de vacunas. Y del lado derecho, algunos de los medicamentos que no son tantos, que tienen también polietilenglicol o polisorbato, o algunos de los derivados, como por ejemplo
el aceite de castor que se encuentra en algunos medicamentos como la paclitaxel, por ejemplo. Y esto es importante porque cuando tenemos un paciente que haya tenido antecedentes de una reacción por alguna de estos medicamentos, pues tenemos que tener, pues, ahora sí, bastante atención. Ya que sabemos todo esto, pues bueno, vamos a clasificar a los pacientes en riesgo bajo, intermedio o alto, dependiendo de estas preguntas que nos recomiendan. Las primeras 3 preguntas nos van a clasificar al paciente como riesgo bajo o riesgo intermedio. Si tenemos un paciente que tenga antecedentes de una reacción alérgica grave por un medicamento inyectable, de una reacción alérgica grave por alguna vacuna, o una reacción alérgica grave por otro alérgeno, como alimento, veneno o látex, si una de estas 3 respuestas es sí, este paciente es un paciente de riesgo intermedio. Recordemos que algunos de los pacientes que hemos visto, sobre todo para las vacunas de Pfizer, tenían las características de que habían tenido ya anafilaxia por algunas otras cosas. Y muchos de ellos habían tenido alergias graves a cosas no relacionadas como alimentos y venenos. Entonces, por eso este grupo de pacientes, aunque no tienen mucho más riesgo que la población, sí es suficiente para que tengamos que tener una valoración mayor, que se recomienda que sea de 3 minutos. Si todo lo es negativo, la recomendación es que se vigile como cualquier otro paciente por 15 minutos. Y aquí caerían pacientes que tienen cosas como rinitis alérgica, alergia a alimentos que no han tenido anafilaxias, alergias a venenos o de látex, pero sin una reacción no anafiláctica. Aquí también van pacientes con mastocitosis y reacciones que no sean anafilácticas, pero sí sean por las vacunas. Y finalmente la pregunta 4 va a ser las que nos va a encajar a los pacientes como de grupo alto, que es cuando tenemos una reacción inmediata o grave por vacunas o medicamentos inyectados que tengan polietilenglicol, polisorbato o aceite de resina polioxil 35, que esto es el Castodol, por ejemplo el paclitaxel. Si contesta sí a esta pregunta, pues esto es un paciente que se caracteriza de alto riesgo y debemos de hacer la fenotipificación y pruebas cutáneas en caso necesario. Entonces, primero debemos de intentar identificar si lo que tuvimos primero, el antecedente que tiene el paciente, parece realmente que haya sido una anafilaxia. Si en el momento descubrimos que sí parece por todas las características clínicas, pues bueno, ahí detenemos, pero en caso de que no estemos seguros por la clínica, lo recomendable es hacer ahora sí las pruebas cutáneas. Si hacemos las pruebas cutáneas y salen negativas, pasamos a las pruebas intradérmicas. De igual manera, si hacemos las pruebas intradérmicas y salen negativas, en este momento el paciente ya podría estar en condiciones para poder hacer la aplicación de la vacuna. Se llena el consentimiento informado y se hace la vacunación. Se observa al paciente por 30 minutos, pero idealmente que esté bajo la supervisión de un alergólogo. Si en alguno de estos momentos el paciente tiene una respuesta cutánea positiva, en ese momento el paciente ya no es elegible para la vacunación por vacunas que tengan estos componentes. Recordemos que esta es la forma en la que se van a hacer las pruebas. Vamos a tener algunos medicamentos. Para evaluar el polietilenglicol vamos a usar el Miralax y el acetato de metilprednisolona. Como control del acetato de metilprednisolona vamos a tener el succinato de sodio de metilprednisolona, ya que este no contiene polietilenglicol. Y nos va a servir como un control de este. Vamos a usar para polisorbato la vacuna de la hepatitis A para el B20 y para el B80 acetato de triamcinolona, gotas oftálmicas refresh o Prevnar 13. Estas se van a hacer primero en una primera dilución y después el Miralax se va a usar en diluciones más altas hasta llegar a 1 a 1 en 1. Que al llegar aquí pasamos ahora sí a las pruebas intradérmicas. De igual manera, se van a hacer las pruebas intradérmicas en 3 diluciones diferentes. Si el paciente llega hasta este punto y no ha tenido ninguna reacción, en ese momento ya es cuando es candidato a reto. Pero en caso de que alguna de estas pruebas salga positiva, nos detenemos y el paciente no es candidato a ya sea la primera o la segunda dosis de vacuna. Entonces, como resumen, en caso de que tengamos un antecedente de una reacción a vacunas, primero, si la reacción parece que no es alérgica, sabemos que hay una gran cantidad de reacciones de los pacientes que podrían parecer un poquito, pero a la hora de interrogar bien, nos damos cuenta que no es alérgica. Y estas características son que tengan una disnea que es transitoria, que tengan solamente taquicardia, que tengan sabor metálico, que tengan eritema diseminado o que tengan eritema de lengua.
hormigueo en lengua. Si tenemos estos datos clínicos así aislados, pues nos hacen pensar de que probablemente no es una reacción alérgica, y el periodo de observación lo que podemos hacer es únicamente prolongarlo a lo mejor a 30 minutos. Cuando tenemos una reacción que es potencialmente alérgica, como cuando tenemos urticaria o angioedema, pues ya en este momento tenemos que abordar bien a este paciente para ver si vamos a aplicar la segunda dosis de la vacuna. Y esto se va a hacer, como vimos, de manera previa, con la historia clínica y después con las pruebas correspondientes. Si alguna sale positiva, pues el paciente no sería candidato. Y finalmente, si tenemos una reacción anafiláctica con la primera dosis, pues tenemos algunas opciones. Una de ellas es hacer un reto con dosis dividida, pero recordemos que también hay que intentar, pues primero por la forma de las pruebas y luego ya llegar. En caso de que no tengamos una anafilaxia confirmada, ya que hicimos todo el abordaje completo del paciente con pruebas, se puede considerar en este grupo de pacientes que pareció haber tenido anafilaxia, pero que ya que evaluamos bien toda la historia clínica y el paciente, a lo mejor no está tan seguro, aquí sería la posibilidad de que pudiera aplicarse la segunda dosis de la vacuna. Y finalmente, nos dan algunas recomendaciones para que tengamos a la hora de que en los centros que se van a aplicar este tipo de vacunas, se recomienda que todos ellos tengan adrenalina, que como sabemos por la presentación es de 1 miligramo por mililitro, pero la dosis que se va a aplicar es 0.5 miligramos intramuscular. Salbutamol en caso de que tengamos reacciones que involucren sibilancias o broncoespasmo, oxígeno. Debe haber siempre también cloruro de sodio, metilprednisolona y antihistamínicos. Y en centros que estén dentro del hospital, a esto se le debe agregar salbutamol en solución y glucagon en caso de que tengamos una anafilaxia refractaria. Ya como conclusiones, pues bueno, es importante reconocer que implementar las medidas de recomendaciones para la pandemia actual hacia la población que nos corresponde atender, que es la alérgica. Y aunque aún existe mucha necesidad sobre información en cuanto a las reacciones alérgicas a las vacunas, debemos de saber que esto está todavía pues por aumentar. O sea, estamos todavía pues empezando a conocer cómo se están comportando este grupo de pacientes y aún tenemos una gran cantidad de vacunas que no tenemos idea de cómo van a reaccionar los pacientes. Entonces va a ser muy importante nuestro apoyo hacia la comunidad como alergólogos para poder hacer estrategias basadas en evidencia para atender bien a este grupo de pacientes. Y pues sería todo.